nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar al pueblo que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús porque quiero aprovechar bien el tiempo que me han dado para dejar un mensaje basado en la palabra de Dios, porque voy a contarle las cosas basado en la palabra de Dios, sin hacer uso del espíritu de profecía, para que estos hermanos, ellos me están escuchando en un país de Sudamérica, han levantado una campaña, la corporación, y han dado órdenes a los pastores de revisar los libros de la iglesia, el registro de membresía, y visitar a cada miembro encarándole si está dispuesto a apoyarlos con sus diezmos, sus recursos. Básicamente no les interesa si asisten, si hacen obra misionera, si cómo está su vida espiritual, no les interesa nada de eso, sino aportan con diezmos y ofrendas, y si están dispuestos. Los que no están dando, porque hay dirigentes laicos, ancianos, diáconos y otros miembros más, que no están aportando a la corporación con sus diezmos y ofrendas, y están dándolo a ministerios de sostén propio, y esto ha enardecido, por decirlo así, el enojo de los dirigentes de ese país corporativo, de la iglesia corporativa. Entonces, conversando conmigo, me pidieron que pudiera dar un mensaje que fuera fundamental para cuando esos llamados pastores, empresarios, vayan a visitarlo, ellos puedan contestarle, porque como no creen en el espíritu de profecía, los corporativos, entonces, con un así dice el Señor. Así que antes de exponer básicamente los textos bíblicos que apoyan y definen quién es la iglesia, les invito a tener una palabra de oración. Amante Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia hacia nosotros. Gracias te damos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque Él intercede a la diestra tuya en el lugar santísimo del santuario celestial a favor de cada fiel hijo e hija tuya que está derramado por todo el planeta Tierra, que se extiende a todo el mundo. Te rogamos, oh Señor, que nos bendiga al exponer tu palabra, que no sean mis palabras, sino que sea palabra de Dios, y que Cristo, a quien tú asignaste para hablar en los últimos días, nos hable a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios tiene un pueblo, Cristo la denominó iglesia, eclesía, los llamados de afuera, los que estaban en el mundo sin Cristo y sin esperanza. A eso llamó Cristo, a unirse a Él, no a una institución de cuatro paredes registrada en el gobierno. No. Llama a los de afuera, los invita
a una relación con Él salvífica. Por eso son los llamados de afuera. Eclesía, los llamados de afuera. El cuerpo. Entonces se convierte esos llamados de afuera en el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo, la cual se denomina, tanto en el libro de Hechos como en otros libros de la palabra de Dios del Nuevo Testamento, eclesía, iglesia. Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo encontramos allá y en 1 Corintios 12, 12 al 31, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo y miembros en parte. O sea que el cuerpo de Cristo está en todo el mundo. En todo el mundo. Porque de la manera que el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. O sea, tantos miembros distribuidos en la ancha faz de la tierra, pero es un solo cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Así también Cristo, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu, refiriéndose al espíritu de Cristo. Romanos 12, 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo. Alabemos a Dios, mis amados hermanos, por su palabra. Es clara, no se requiere de tanta interpretación teológica. Somos un cuerpo en Cristo. No somos de una denominación perfecta, mas todos miembros los unos de los otros. Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y quiero decirles que estoy leyendo la versión Reina Valera de 1909, una de las mejores versiones. Ya de la versión de 1960 para acá ya comenzó a sufrir grandes cambios, alteraciones ecuménicas. Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y un espíritu, que es el espíritu de Cristo. Colosenses 1:24, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mis amados hermanos, que lleguen, va a haber amenaza de que lo van a sacar. Mire, dele gloria a Dios, que lo borren rápido, que lo saquen de allí, porque ese no es el cuerpo de Cristo. La iglesia corporativa ya no pertenece al cuerpo de Cristo, porque ha traicionado a Cristo, uniéndose con la madre de las rameras, haciendo pacto con Roma papal, a través del movimiento ecuménico. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza. Quiero señalar, aunque ellos no creen ya en el espíritu de profecía y le han dicho a los miembros que no usen el espíritu de profecía, pero ya lo había profetizado la sierva de esta apostasía vil. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, la primacía. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
el Padre puso a Cristo como cabeza de la iglesia, a más nadie. Y ahí fue donde se comenzó a corromper la denominación adventista del séptimo día, cuando querían una nueva organización. La sierva de Dios, instruida por el Padre, por Cristo, le dijo que no iban a entrar en nueva organización, y esperaron que la sierva se muriera y los pioneros, y entonces fue cuando establecieron una nueva organización, uniéndose paulatinamente a Roma papal mediante el ecumenismo y la doctrina herética de la Trinidad. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Y a Él tenemos que obedecer. Y a Él tenemos que amar y besarle, lavarle los pies y besarle los pies, obedeciendo sus santos mandamientos. Y Él es el que da la salud al cuerpo. Él es el que nos mantiene saludables, a su iglesia, a los miembros que están unidos a Él, no a una denominación, a Cristo. Juan 2, 19, 22. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Efesios 2, 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos en Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, el pueblo de Dios, que no pertenece a una denominación per se y nunca ha pertenecido. Cuando la iglesia de Roma papal, en la edad oscura, mató, asesinó cruelmente a más de 50 millones de fieles seguidores de Cristo porque no se doblegaron ante ellos. Esa era la iglesia de Cristo. No tenían nombre, pero tenían a Cristo, porque Cristo es el fundador de su iglesia, y los que le siguen y le obedecen pertenecen a su iglesia. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Mis amados hermanos, no somos bautizados para pertenecer a una denominación. Somos bautizados en el nombre de Cristo, y Cristo nos viste con su justicia para pertenecer a su cuerpo. Colosenses 2:19. Y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjuntado por las ligaduras y coyunturas, crece de aumento en aumento de Dios. Y hermanos, podríamos leer un sinnúmero de textos como 1 Corintios 10, 16, 17. Voy a dictar solamente los textos porque sé que algunos hermanos están anotando para poder presentar razón de su fe. Y Efesios 4, 15, 16, Efesios 4, 25, Efesios 5, 29 al 30. Nos dice allí: porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Quien sustenta a la iglesia es Cristo, mis amados hermanos. No vaya a los templos corporativos, ahí no hay pan de vida. Ahí hay show, hay espectáculo, se celebra el Día de la Madre, el Día del Abuelo, la abuela, el Día del Estudiante, el día de todos los días paganos. Se celebran en los templos corporativos. Ahí no hay nada que ir a escuchar.
Colosenses 3:15, Romanos 12, 6 al 8 y Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. ¿Sabe por qué el Señor Cristo da estos dones? No para que lo llamen pastores, no para que lo llamen doctores, no para que lo llamen evangelistas y se crezcan y se crean más que los demás, no. Cuando Cristo nos prepara con alguno de estos dones, es para la perfección de los santos, es para la edificación de su cuerpo, de su iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo entramos en la escuela de Cristo para aprender de Él, y aprendemos de Él, y todos los días vamos a seguir aprendiendo por toda la eternidad, no dejaremos de aprender de Cristo. Pero el propósito aquí, mientras estemos aquí, para los fieles, para los santos, el propósito de Él darnos algunos talentos, algunos dones, es para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para preparar a otros a que prediquen, a como expongan la palabra de Dios, den estudio bíblico, salgan a la proclamación del Evangelio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y entonces tenemos una serie de textos donde nos presenta la fundación de esa iglesia. ¿Quién es el fundador? ¿Quién es el fundador de la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos? Que es a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. No a la iglesia por ahí que tantas hay que se llaman la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo. No, esas son denominaciones. No estamos hablando de ello. Estamos hablando de una relación de fe con Cristo, que es la cabeza de su iglesia, de su cuerpo. Y en 1 Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de su iglesia. Pertenecemos a Él. Al pertenecer a Él, pertenecemos a su cuerpo, a su iglesia, que no tenemos idea cuántos somos en el mundo. Pero lo importante no es si somos muchos, lo importante es que somos del cuerpo de Cristo. Y Mateo 16:18, Cristo le dice a Pedro, mas yo te digo a ti que tú eres Petros, una piedrecita, tú eres una piedrecita de esa insegura, rodante, pequeña, pero sobre esta piedra, Petra, roca, sobre esta roca, hablando de él mismo, edificaré mi iglesia. Así que el fundamento sólido, fuerte, que sostiene ese edificio de fieles de Cristo, de Dios Padre, que están por todo el mundo, por todos los países, es Cristo. Cristo es el que sostiene, porque es la roca. Y esa roca es su santa palabra, la palabra de Dios. Sobre las Escrituras está fundamentada la iglesia de Cristo. Y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Satanás no va a vencer sobre ella. Ya Cristo lo venció. Él es un ser derrotado. Y él no tiene nada sobre los fieles de Cristo. Más bien él se corre. Porque quien vive y está en cada miembro del cuerpo de Cristo es Cristo. Así que donde él ve a Cristo,
Por ahí Él no está. Tenemos que tener la seguridad de tener a Cristo a través de su Espíritu. El Espíritu de Cristo. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, roca del ángulo, Jesucristo mismo. Ah, mis amados hermanos, qué bendición que usted y yo estemos edificados, que nuestro fundamento de fe es la roca que es Cristo y su santa palabra. 1 Corintios 3:9, porque nosotros coadjutores somos de Dios y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Y 1 Pedro 2:5 nos dice que somos piedras vivas, edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Romanos 15:20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Hay otro pasaje más sobre el fundamento que es Cristo, que es 1 Corintios 3:10. Y encontramos una serie de pasajes donde nos presenta la palabra de Dios que Cristo es la máxima autoridad sobre la iglesia remanente. Es Cristo. Yo recuerdo hace años, estudiaba la maestría en Puerto Rico, y un día de esos me fui a visitar la Asociación del Oeste. Y entrando, para usted subir a las oficinas principales, tiene que subir una escalera grande. Pero en el fondo de la escalera estaba una imagen católica de Cristo y decía, Cristo es la cabeza, Cristo es el presidente de esta asociación. Pero ese retrato no duró mucho tiempo. Lo mandaron a bajar. ¿Quién? No se sabe. Porque les molesta a ellos mismos saber que Cristo está por encima de ellos. Y como tenían que subir esa escalera y verlo de frente y decir que Cristo era la cabeza de esa asociación, les molestaba. Y no sabemos de dónde se dio la orden de que bajaran ese cuadro. Imagínense. Entonces, esto es una apostasía mundial. Y no estoy hablando solamente de esa asociación, de todas las asociaciones del mundo. Quisiera encontrar una asociación que esté de parte de Cristo. Todavía no he escuchado una, pero si alguien sabe de una, me avisa. Efesios 2:20, ¿no? Efesios 5:23 y 24. Efesios, 1 Pedro 2:7, 1 Corintios 3:11, en 2 Pedro 2:7, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Cristo es la cabeza del ángulo, es la base. Colosenses 1:18, donde nos dice la palabra de Dios que Cristo en todo tenga el primado, la última decisión sobre los asuntos de su iglesia, la toma Cristo. Cuando estoy hablando de la iglesia, mis amados hermanos, estamos hablando del cuerpo de Cristo que está regado, está distribuido por todo el mundo de hombres y mujeres fieles, niños y niñas fieles, jóvenes, señoritas, que aman a Jesús, adolescentes que aman a Cristo y pertenecen a Cristo, son del cuerpo de Cristo, pertenecen a la iglesia de Cristo. Colosenses 2:19, ya lo habíamos leído. Y entonces, la iglesia de Cristo recibe muchos nombres: la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo,
etcétera, etcétera, el cuerpo de Cristo, la congregación de los primogénitos, a la iglesia de Dios. Y me gusta este pasaje, mis amados hermanos. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, apartados para Cristo, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, mis amados hermanos. Este pasaje lo tenemos que aprender de memoria. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. ¿Quién nos llama santos? ¿Quién? Dios Padre, a través de Cristo. Y a todos los que invocan el nombre de Cristo, adoran a Cristo, aman a Cristo, hacen de Cristo el todo en su vida, sirven a Cristo, están dispuestos a morir por Cristo. A todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, mis amados hermanos. Ahora mismo la iglesia de Cristo está reunida a través de este medio, porque estamos invocando, alabando a través de su palabra, de los cantos, de las oraciones, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos, Pablo dice, y nuestro. Y otro título que se le da a la iglesia de Cristo es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Este es un pasaje muy importante. Si usted está dentro de la corporación y la corporación está unida al ecumenismo, y el ecumenismo lo dirige Roma papal, el papado, ¿sí? La corporación proclama, déjeme decirle, es una de las principales doctrinas de la corporación, la Trinidad. George Knight, en una de sus obras, dijo que los pioneros, incluyendo a la hermana Elena de White, hoy día no podrían ser adventistas del séptimo día, porque ellos no fueron trinitarios, ellos no eran trinitarios. No podría ser, y lo dijo un historiador famoso de la corporación. Así que si usted quiere mantenerse o ser parte de la iglesia del Dios vivo de Cristo, porque es la iglesia del Dios vivo, no es un Dios de muertos, columna y apoyo de la verdad. Tenemos que predicar la verdad. No la podemos tapar, venir con paños tibios, porque los hermanos se hieren, se van, no hay apoyo financiero, etcétera, etcétera. Tenemos que predicar la verdad. ¿Usted cree que para el Juan el Bautista, humanamente hablando, le era fácil decirle a Herodes, adúltero, zorra, adúltero, degenerado, deja a esa mujer, que esa no es tu mujer, esa es la de tu hermano? Óigame, al emperador. No. No es fácil. Ahora que me lleven o lleven al hermano Fernando, al hermano Juan Bautista, al pastor Piedrahíta, nos lleven a Roma. ¿Usted estaría dispuesto a decirle a Francisco, depravado, degenerado, arrepiéntete, Cristo te ama? Porque dice que la iglesia del Dios vivo es columna y apoyo de la verdad. Y allí sigue la iglesia del Señor, a la grey de Dios, morada de Dios en espíritu,
el Israel de Dios, Jerusalén, el reino inmóvil, el reino de su amado Hijo, su esposa, piedras vivas, templo de Dios. Y de esa manera, entonces, podemos dejar claro, mis amados hermanos, que la iglesia no es un cuerpo corporativo. La iglesia es Cristo como cabeza y todo y toda aquel y aquella que está en Cristo Jesús, amando a Jesús, ha hecho de Jesús, lo ha puesto en su cuerpo, en su mente, y es guiado por Jesús. Cristo lo guía a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que mantenernos en el cuerpo de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene la bendición de Jesús. Juan 17, 11 al 23, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has amado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿Ya? Somos uno, los fieles de Cristo, somos uno a través de Cristo. No a través de doctrinas impositivas, de credos impositivos. Somos uno, así como Cristo es uno con el Padre. Y Jesús no mencionó a otro ser para que fueran tres. Nada más dijo, para que tú, oh Padre, y yo seamos uno, no tres. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero no ruego solamente por esto, ahí nos incluye a nosotros, mis amados hermanos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. La iglesia de Cristo mantiene la unidad, no coercitivamente, no bajo presión. No, eso no existe porque estamos en Cristo. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. ¿Ven? Como tú, Padre, en mí y yo en ti. ¿Dónde está el tercero? Yo no lo veo ahí. Nada más él dijo, Padre, como tú, en mí y yo en ti. No mencionó un tercero. Despierten, trinitarios, corporativos, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. ¿Saben cuál es esa gloria? El carácter de Él, el carácter de Cristo. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Sí, mis amados hermanos, somos uno en Cristo, uno en Cristo. Y la iglesia existe, mis amados hermanos, la iglesia existe gracias a ese llamado que Cristo hace a los de afuera. Él nos llamó un día, estamos afuera en el mundo, y Él nos llamó a su luz admirable. Y mis amados hermanos, algo muy importante, la iglesia no es para entretener. Yo espero que esta cadena nunca se pervierta entreteniendo a los miembros, que sea una cadena para glorificar a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Pero que también haya, se pudieran dar clases para ayudar a los hermanos, motivarlos a salir a predicar. Porque mis amados hermanos, no nos podemos quedar encerrados en cuatro paredes. Los miembros del cuerpo de Cristo no están en cuatro paredes encerrados. Los miembros del cuerpo de Cristo trabajan 24 horas
en la iglesia de Cristo no hay vacaciones. Nuestra vacaciones, va a ser 1000 años en el cielo, el milenio, 1000 años. Esa será nuestra vacación. Estaremos disfrutando, estaremos aprendiendo con Cristo tantas cosas. Por eso la iglesia existe, ¿no? Y el Padre le dio toda la facultad, toda la autoridad a Cristo. Se la dio en el cielo y en la tierra. Y ordenó a su iglesia. Le dio un mandato. Cuando Él dice id, está en el modo imperativo. Es un verbo en el modo imperativo. Id. No es una opción. ¿Usted quiere ir? No vaya. ¿Quiere ir? Vaya. No, no es una opción. Es una orden de amor. Y porque Él es el que nos ordena, Él es el que nos manda. Y en ese aspecto, nadie se puede oponer a que usted predique la palabra de Dios. Nadie. Y usted no necesita credenciales humanas. Está autorizado para ir a predicar a tal iglesia, a tal lugar. No, mis amados hermanos. Tenemos las credenciales de Cristo Jesús en ese texto de Mateo 16, Mateo 28, 16 al 20. Ahí están nuestras credenciales. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y bautízan. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Tenemos que enseñar la verdad, tal cual es en Jesús. Y eso es muy, muy importante. De tal manera que la iglesia de Cristo se convierte entonces en una comunidad donde quiera que esté. No porque nos motivan a amarnos unos a otros. Nuestro motivo es Cristo Jesús. Cristo nos da ese amor para amarnos unos a otros. No nos los tienen que estar promoviendo desde los púlpitos. Y somos parte de la familia de Dios. Y la iglesia también de Cristo es un lugar para juntos aprender y madurar en la fe. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y el último texto que voy a terminar, con esto cierro, Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Al amor de quién? De Cristo, y a las buenas obras. Y no dejando de congregarnos. Sí. Usted ya conoce la cadena Clamor Final. Conoce la cadena Obreros a la hora 11. Bueno, únase a una de esas cadenas el día sábado. Y oiga la palabra de Dios. Únase en la alabanza cuando estamos cantando, a las oraciones, etcétera. Como algunos tienen por costumbre. No es el hecho de usted aislarse y no ser parte de nadie. No somos parte del cuerpo de Cristo. Y somos parte de aquellos que aman a Cristo y que son parte de Cristo. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé su bendición. Pudiéramos seguir hablando, quizás en otra ocasión, pudiéramos ahora adentrarnos más en ver otros aspectos sobre la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, como el libro de Apocalipsis habla de los últimos tiempos y del verdadero pueblo de Dios, que es una iglesia remanente contra la cual Satanás hará guerra. Esto es bueno también exponerlo
y él está airado. Y entonces él dice, no voy a atacar a Cristo, pero voy a atacar a los fieles de Cristo. Pero él se estrella, porque cuando él comienza, él viene a atacar, queda mudo. ¿Y dónde está ese miembro que yo veía? Porque a quien ve es a Cristo. Y se va. Si ve a Cristo reflejado en nosotros, Satanás no tiene espacio en nuestras vidas. Y Cristo nos invita en esta noche a darle el espacio, el lugar en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo, morada de Él. ¿Quieres tú darle el lugar a Cristo? ¿Quieres decirle, Cristo, ven, entra a mi vida, porque quiero ser parte de tu iglesia? Quiero tener tu mente, Cristo. Vamos a pedírselo al Padre y Él lo va a dar. Va a dar su Espíritu y va a enviar el Espíritu de Cristo a nuestras almas, a nuestros cuerpos y a nuestras mentes. Oremos. Amante Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias porque nos has refrescado nuestra memoria y nos ha hecho ver en tu palabra que tu iglesia no es una denominación vendida a los gobiernos, a las organizaciones mundiales, vendida al ecumenismo. No, Padre, la iglesia de Cristo es pura, siempre lo ha sido. Y la iglesia de Cristo no es Babilonia. La iglesia adventista del séptimo día que recibió el nombre de Cristo ya no está en la corporación. Hay algunos allí que usted llamará y sacará a su debido tiempo. Pero la iglesia adventista del séptimo día histórica todavía existe y pertenece a Cristo y es la iglesia verdadera de Cristo, que no está atada a gobiernos ni asociaciones religiosas ni a nada de este mundo, pero sí está atada al fuerte amor de Cristo Jesús. Padre, necesitamos que nos dé tu Espíritu, que nos des el Espíritu de Cristo morando en nuestros corazones, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Concédenos la mente de Cristo, Señor, para cuando el enemigo venga a querer atacarnos, se va, porque no nos verá a nosotros, verá a Cristo Jesús. Gracias por amarnos, gracias por escucharnos. Bendiga a tus fieles de este país, que pronto serán zarandeados, oh Señor, pero que se mantengan fieles a Cristo, y que, gloria a ti, oh Señor, sus nombres serán borrados de esa corporación apóstata e infiel. Gracias por amarnos, gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén.